diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con el mundo. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Buenas tardes, amigas y amigos de Puerto Rico y del mundo entero. Les habla José Ariel Nazario, aquí desde los estudios de Bonita Radio en San Juan, capital del archipiélago de Puerto Rico. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y para el mundo entero, recordándoles a todos que nos pueden seguir a través de www.bonitaradio.net y también a través de ustream.tv/channel /Bonita Radio. Les recordamos a todos los amigos que Bonita Radio también está en Facebook, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita_Radio. Bienvenidos amigos a este programa de hoy, 20 de marzo de 2013. Vamos a tratar, hoy estamos con un programa que va a estar un poco acortado por razones de compromisos profesionales más tarde en el día de hoy, pero vamos a tratar de entrar de lleno en algunos de los temas más interesantes que podemos hablar. Y obviamente siguiendo la mejor orientación de este programa, o la orientación, lo que le dio base a este programa, que no es otra cosa la de entender y educar sobre el proceso legislativo. Como todo el mundo sabe y ya ha sido publicado, ampliamente publicado en todo el país, casualmente hoy terminó la primera fase de las vistas públicas que lleva a cabo la Comisión para el Estudio de la Reforma Legislativa, la Comisión Especial del Senado para el Estudio de la Reforma Legislativa, que preside el portavoz del Senado, Aníbal José Torres. Esta es una comisión que, según yo les expliqué a ustedes, es una comisión de 8 miembros. Los miembros son el senador Aníbal José Torres, obviamente su presidente, Cirilo Tirado, su vicepresidente, la senadora María Teresa González de Mayagüez, la secretaria de la comisión, y forman parte también los portavoces de los partidos de minoría, Larry Selhammer por el Partido Nuevo Progresista, María de Lourdes Santiago por el Independentista Puertorriqueño, y los dos expresidentes del Senado que son miembros actualmente, que son los senadores Rivera Schatz y el senador Fajal Zamora. Obviamente las vistas han contado con la participación muy activa, muy proactiva del presidente del Senado, Eduardo Batia y Gautier. Estas vistas del Senado han tomado lo que yo quiero calificar como un giro muy interesante. Es un giro muy interesante porque, como ustedes saben, la Cámara de Representantes aprobó una legislación bastante rápidamente en respuesta a lo que inicialmente fue un reclamo del gobernador García Padilla, que fue incorporado en la plataforma de gobierno del PPD y que todos conocemos toda la controversia que hubo en relación a la aprobación o no aprobación de la propuesta legislación. Esto que llaman reforma de avanzada y que otros han llamado una reforma comprensiva, pues en realidad ustedes saben que desde el primer momento, en aquel programa que yo les leí cuál era mi opinión sobre el particular, leí porque había escrito unas cuantas cartas, unas cuantas caras sobre el asunto. Pues en realidad no era necesariamente una reforma de avanzada o una reforma comprensiva, sino que se limita a 4 puntos esencialmente. Primer punto es una reducción sustancial que en este caso, pues aclaramos, habla de un 30% del presupuesto de la rama legislativa. Número 2, eliminar la segunda sesión ordinaria. Número 3,
eliminar el legislador a tiempo completo e introducen una figura que, aunque no la definen y nadie la ha podido definir, le llaman legislador ciudadano. Y finalmente, el cuarto aspecto era la eliminación de dietas y otros estipendios. El concepto de reforma, como les he hablado anteriormente, es un concepto mucho más amplio. Y obviamente el furor político en ocasiones lleva a actuar apresuradamente. Y apresuradamente quiere decir que durante este proceso de las vistas públicas que inició el Senado, extraordinariamente ha habido un resurgir de una serie de planteamientos muy interesantes. En primer lugar, hay dos de los asuntos, tanto el asunto presupuestario como el asunto relacionado con dietas y otros estipendios, ya fue actuado, ya se ha actuado sobre el particular, eliminándose dichos beneficios. Quedan entonces dos controversias, estoy hablando de controversias predicadas en el problema político del Partido Popular Democrático, problema político, llámese la promesa que hizo el Partido Popular Democrático de legislar. Bueno, pues interesantemente y de una manera espontánea, increíblemente espontánea, pues vemos cómo se ha levantado debiera decirlo de esta manera, ha habido y han comparecido un sinnúmero de testigos en diferentes sectores. Estamos hablando, salud, de personas con grados académicos extraordinarios, profesores de Derecho Constitucional, ex legisladores, ex miembros ex presidentes del Senado. Se dio por primera vez una reunión entre 6 presidentes y expresidentes del Senado, ciudadanos, grupos comunitarios, en fin, un surtido de personas que han acudido ante la Comisión Especial a prestar testimonio sobre todo este asunto. En el día de hoy tuvimos la participación, entre otros, del presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el licenciado Manuel Fernández López Cepero. Estuvo también con nosotros el ex juez del Tribunal Supremo y exdirector de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa, el licenciado Rafael Alonso. Estuvo Alianza Ciudadana, Iniciativa Ciudadana, y el decano de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Escuela Eugenio María de Hostos de Mayagüez, el profesor Carlos Ortiz Lugo, quien fue también y es presidente de la Junta de Directores de la misma institución. En fin, una serie de personas que se unen al otro gran grupo de personas que ha estado desfilando por casi 3 semanas de vistas, unas vistas que 2 semanas, perdón, que totalizaron un promedio de 6-7 vistas públicas. ¿Qué es lo interesante que nace de todo esto? Pues miren, lo primero es una gran advertencia. Yo creo que así debiéramos calificarlo. Y la gran advertencia consiste en la importancia que tiene el insistir en tener conciencia de nuestro modelo constitucional. Y lo bueno de estas vistas es que nos ha dado la oportunidad de poder ver todo este desarrollo de nuestra forma de gobierno, tomando en consideración toda la génesis, ¿no? Desde la ley Jones, la ley Foraker, las diferentes leyes orgánicas, hasta la fundación del Estado Libre Asociado, y de ahí en adelante lo que tenemos hoy presente. Y interesantemente, una de las advertencias grandes que han hecho los intelectuales, la academia y las personas que tienen un conocimiento
o un respeto hacia el andamiaje constitucional, la advertencia que se ha formulado es que no puede haber promesa que cumplir de clase alguna que implique o signifique una erogación en términos de erosión de los poderes constitucionales que son innatos, que son inherentes a cada una de las ramas de gobierno. Así pues surge de inmediato, entre muchos de los ponentes, la preocupación de cómo las promesas que se han formulado pudiesen, a pesar de la buena fe que todas traen, quizás no son la respuesta adecuada al problema, o segundo, no son significativas para que impacten un proceso de reforma, o tercero, pueden ser hasta cierto punto diluir los poderes de la Asamblea Legislativa y de esa manera reducir su capacidad de ejercer fiel y cabalmente la responsabilidad constitucional que en realidad son tres: la de legislar, la de fiscalizar y la de informar, que es la comunicación con los constituyentes. Hechas esas advertencias, se ha entrado entonces a considerarla, y déjeme decirle, ha habido personas que apoyan una y otra y diferentes formas de poder implantar lo que resta de los dos puntos que restan en la discusión de la cosa política del Partido Popular que provoca toda la controversia. El consenso en general ha sido, en primer lugar, justificando la doble sesión. Económicamente se ha visto que ello no implica ningún cambio sustancial en términos presupuestarios, pues aunque no hubiese una segunda sesión, las comisiones, por la naturaleza de la Asamblea Legislativa, de ser un cuerpo continuo, una institución continua, pues entonces durante los recesos vas a tener comisiones trabajando. O sea que en términos reales mantienes todo el andamiaje en operación total. En segundo lugar, vamos a la génesis de la segunda sesión. Y la mayoría de los ponentes han demostrado cómo nosotros no podemos o no debemos, bajo circunstancia alguna, dar hacia atrás en lo que muchos consideran que han sido logros o estrategias bien formuladas para atender o atemperar la función legislativa a los cambios que han habido en nuestros tiempos desde el año 50 y pico, y si me voy y me puedo ir más lejos también, porque algunos de los rezagos que incluyó la Constitución son elementos puramente predicados en las leyes orgánicas de la ocupación americana, tanto la de 1900 como la de 1917, donde el concepto que predominaba sobre la función pública era el concepto del gobernador militar poderoso, y un gobernador que permitía a la colonia un grado mínimo de autogobierno, pero siempre sujeto a dos figuras muy importantes: la figura de un consejo ejecutivo y obviamente la figura del gobernador militar, o el gobernador nombrado por el presidente de Estados Unidos, que en la peor de las circunstancias, y que así ocurrió históricamente, que la Asamblea Legislativa no le hubiese aprobado cualquier propuesta, muy fácil, tenía la alternativa de recurrir al Congreso de Estados Unidos, que invalidó cuando fue necesario aquellas oposiciones de la Asamblea Legislativa local hacia medidas que imponía el gobernador militar o el gobernador nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Así que en ese sentido estamos viendo cómo en toda su entretela la Constitución de Puerto Rico, a pesar de estar predicada no solamente por el espíritu de los constituyentes, sino por mandato de la propia Ley 600, que establece que tendrá que ser una forma de gobierno republicana con 3 poderes. Mas, sin embargo, vemos cómo nuestra Constitución mantiene o suma a algunos vestigios de un desbalance a favor del Poder Ejecutivo.
Y de esa manera el Poder Ejecutivo tenía la capacidad de controlar al legislativo, pues al establecerse una sola sesión por legislación, teníamos entonces 6 meses en los cuales el gobernador hacía lo que le daba la gana en términos de la Asamblea Legislativa y controlaba las reuniones de esta mediante la utilización de ese poder constitucional que dice que el gobernador podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa cuando éste esté en receso y que solamente se atenderán en esas convocatorias o sesiones extraordinarias, solamente han de atenderse aquellos asuntos que el gobernador ha incluido en dicha agenda. El senador Kenneth McClintock Hernández, en una ponencia muy interesante de la semana pasada, se dio a la tarea de presentar ante la Comisión de Reforma, o la comisión que estudia la reforma, todo un listado de estas características o estos vestigios del gobernador militar o del ejecutivo extrafuerte que tiene nuestra Constitución. Y ahí incluimos el poder de convocar a sesiones extraordinarias, el poder de tachar en las medidas en la resolución de presupuesto o de asignaciones legislativas, porque no es una sola, sino el poder del gobernador de cambiar partidas, reducir partidas y aumentar partidas en la resolución del presupuesto, y obviamente el veto de bolsillo, en fin, toda una serie de cosas que, unidas al vínculo partidista que usualmente que ha prevalecido desde nuestra Constitución, pues hacen que la función legislativa se vea reducida y evita el que surjan y que se dé paso a aquellas diferencias institucionales que son diferencias importantes y que son diferencias que están en el diseño con el propósito de crear eso y mantener lo que conocemos como la gran doctrina del balance de poderes. Cuando regrese con ustedes, continuamos con esta discusión. Buchas, maricas, tortilleras, maricones, parifos, partidos. y hasta hay gente que nos llama torcidos. Pero nosotros somos muchísimo más que eso. Nosotros somos retorcidos. Escucha las voces de todos y todas los miércoles a las 8 de la noche por Bonita Radio. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en Ecos e Íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas. Descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e Íconos, sábados a las 3 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Amigas y amigos, continuamos con su programa en la previa. Así, como les iba diciendo, pues entonces ha nacido un nuevo debate, y es un debate que tiende a favorecer el que la Asamblea Legislativa mantenga la legislación intacta con respecto a lo de la segunda sesión. Eliminado la cosa económica, entonces vamos a la pureza de la segunda sesión, que, como bien se ha dicho, es una sesión que está diseñada o pensada estimando que va a dar la oportunidad a los legisladores de poder echar hacia adelante la legislación que es de iniciativa legislativa, concentrándose como se concentra, y el ejemplo lo tenemos ahora mismo. Fundamentalmente lo que la Asamblea Legislativa está haciendo en estos momentos es atendiendo única y exclusivamente la legislación que ha sometido el gobernador. Algunos proyectos extraterritoriales, como le llamo yo,
se han estado viendo, e incluso hoy en el Senado comenzó la consideración de un proyecto, de varios proyectos relacionados con el control en el tráfico ilegal de armas y armas de fuego. Así, pero esencialmente el ejemplo es que no debe caber la menor duda que de aquí a junio 30 el Ejecutivo tiene suficiente agenda legislativa como para poder mantener al Poder Legislativo sumamente ocupado. Y sumamente ocupado y con mira a definitivamente a engrandecerse el problema cuando comience la consideración de la resolución del presupuesto. Así las cosas, todo tiende a indicar que el eliminar la segunda sesión, como se promete en una consigna de la plataforma política del PPD, es algo negativo al sistema, afecta el sistema, reduce, le quita poderes necesarios que ha obtenido la Asamblea Legislativa para poder llevar a cabo su función dual, que es la función dual, que no es otra cosa que el trabajo rutinario de legislación, y la segunda parte que es el ejercicio de la representatividad, que consiste también en poder interactuar y el poder estar en comunicación con sus constituyentes. Esa es la parte o la función que algunos llaman la función política. De la función dual, la función política es esa. Aparte de haber sido avalada por todo el que allí ha ido, con raras excepciones, y las excepciones las hay, y las hay muy interesantes. Por ejemplo, Victoria Muñoz se opone a la segunda sesión. Otras personas han manifestado una oposición leve, pero los principales grupos y los que más se han destacado y los más conocedores del sistema sí han levantado bandera. Y yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que esto no existe razón alguna por la cual la Asamblea Legislativa deba entregar o renunciar a algo que es cuestión de decidir de ellos, ¿no? Es por ley que se establece la duración de las sesiones. Así que en ese sentido yo creo que este tema está trillado. Está trillado, y no hay duda alguna de que la gran mayoría de las personas conocedoras del sistema constitucional entiende que se debe mantener la segunda sesión. El legislador ciudadano, que es algo que nadie ha podido definir, ni tan siquiera los que lo mencionaron en primer término. Es una cosa muy interesante, y es también algo que ha sido ampliamente discutido en varias dimensiones. En primer lugar, todos somos ciudadanos. En Puerto Rico existen ciudadanos de Puerto Rico y ciudadanos de los Estados Unidos, pero todo ser humano en este país, capacitado o incapacitado, es un ciudadano. Así que en ese sentido, estamos pensando que lo que se quiso decir con legislador ciudadano debió haber sido, y así lo quieren interpretar algunos de los tratadistas y algunas de las personas más entendidas que han comparecido a esas vistas. Pues queremos interpretar que al referirse al legislador ciudadano, no necesariamente se están refiriendo a una función part-time, a tiempo parcial. Cuando hablamos de función a tiempo parcial, evocan todos los que allí estuvieron presentes el gran potencial de conflicto de intereses que surge y que nace de la posibilidad de que los legisladores legislen un par de días y el resto de los días trabajen en un trabajo normal y corriente, o legislen hasta las 4 de la tarde y por la noche se vayan a atender sus negocios individuales. ¿Qué es lo que sucede? La complejidad nuevamente, el desarrollo del país, el desarrollo de la economía, el desarrollo de la vida de los puertorriqueños, la sociología que ha conllevado estos más de 50 años bajo la Constitución, pues miren, han creado lo que se ha entendido como conveniente en poder tener una legislatura donde los electos sean legisladores
24/7, 365 años al día, 10 al año. Y entonces estamos viendo cómo posiblemente el legislador ciudadano es aquel que se dedica única y exclusivamente al trabajo a poner en vigor su responsabilidad representativa. En segundo lugar, el consenso es que independientemente de que todo el mundo está de acuerdo con la existencia o el deber de que exista un código de ética fuerte, estricto, pero la realidad del caso es que se entiende también que para que el legislador esté libre de toda posibilidad de descarriarse en términos de interpretar esto de qué es, cuándo puede trabajar o cuándo no puede trabajar, definitivamente la conveniencia continúa siendo de que sea un trabajo a tiempo completo. Varios estudios allí muy interesantes se han presentado. El ex secretario del Senado y actual Contralor Electoral, en su tesis de maestría de Administración Pública, está dedicada esencialmente a no solo las 2 sesiones, sino al hecho de costos, quedando demostrado que antes del legislador a tiempo completo y después del legislador a tiempo completo no ha habido cambio significativo de clase alguna en términos del costo y del gasto de fondos públicos. Así que despachado eso, entendemos nosotros que en términos económicos, primero no se puede comparar a Puerto Rico con los Estados Unidos o con los estados, con raras excepciones, porque las funciones de la Asamblea Legislativa puertorriqueña son funciones muy diferentes a las funciones que tienen los legisladores estaduales. E incluso las responsabilidades de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se asemejan más a la de algunos consejos estaduales que a las propias legislaturas a nivel estatal. Y en ese sentido volvemos a levantar bandera y a preguntarnos todos por qué es imposible el poder concebir un sueldo razonable para los legisladores, y por qué todo este afán con que alguien está bien o mal pagado si en realidad no hay ninguna base para afirmar una cosa o la otra. Así las cosas, en protección de la integridad del cuerpo, en protección de los propios legisladores para evitar que puedan caer en la tentación del conflicto de intereses, y más que eso, que tuviesen necesariamente que dedicarse con mayor afán a sus negocios privados, abandonando la función legislativa, por esa y por otras razones que estarán presentándose, yo me atrevo a decir que el legislador, cualquier propuesta de que la función legislativa sea una función a tiempo parcial va a ser rechazada. Déjenme decirle algo muy interesante. Ustedes saben que ya se había tomado una decisión de no bregar más con estipendios, ni beneficios marginales, ni nada por el estilo. Pues miren, sorprendentemente, se ha planteado en estas vistas por algunos ciudadanos muy responsables, incluyendo ciudadanos civiles de la sociedad civil, que se han acercado con propuestas de reforma, pero aún esas personas que vienen con unas propuestas de reforma sumamente drásticas, algunas de las cuales incluso requieren enmienda constitucional, son las mismas personas que sí han dicho de que hay un grave problema y que se debe explorar la forma y manera en que ciertas desigualdades pueden ser atendidas. Por ejemplo, estamos hablando de que la persona que se gana $5, por un ejemplo parco, ¿no? $5, y vive en San Juan, gasta $1 de los 5 en gasolina. Mas, sin embargo, el legislador que tiene que venir de Cabo Rojo, que es el punto más lejos de Puerto Rico, tiene que gastar posiblemente $6, uno más en gasolina de los que se gana. Y entonces es muy interesante porque se han levantado
diferentes sugerencias, diferentes mecanismos. La sugerencia de que una partida dentro del sueldo sea dedicada a esto, la sugerencia de que entonces se establezcan mecanismos de medición para asegurarse que van o no dejan de ir, y hasta el mecanismo de poder delinear cierto tipo de suplemento a los efectos de poder balancear el costo que yo les decía a ustedes. Es decir, que el que viene de Mayagüez evidentemente le cuesta más dinero llevar a cabo su función legislativa que lo que le cuesta al que vive en el condado. Ese puede ir a pie. El que vive en Cabo Rojo no, pues, tarda unos cuantos días para llegar. Así que es muy interesante cómo han surgido espontáneamente detentes en términos de que, mira, esperen un momento. Todo esto fueron unas promesas, se les reconoce la validez a las promesas, se reconoce, unos más que otros, reconocen el carácter mandatorio de la propuesta política, pero también dicen, aún reconociendo todo eso, la Constitución y el modelo está muy por encima de lo que pudiesen ser promesas de campañas políticas. Así que, amigos míos, también tenemos unos hechos muy interesantes surgiendo sobre la situación del legislador a tiempo completo o el legislador ciudadano. Es muy interesante que nadie ha podido definirlo, nadie ha podido definir el concepto, lo que sugiere que nadie lo entiende tampoco, o sea, el concepto que se ha utilizado. Y hoy, y no me voy a adelantar a esto porque quisiera poderlo estudiar con un poquito más de detenimiento, tuvimos la buena que hubo una persona que sí se atrevió a traer una definición, y fue el presidente de la Universidad Interamericana, que vino con una definición que esencialmente es lo que yo le estoy diciendo. Es un ciudadano, el legislador ciudadano, es un ciudadano que opta por servirle a su país y que le sirve a su país las 24 horas del día durante la vigencia de su mandato. Punto. No hablar de que si puedes trabajar un chispito acá o que si puedes trabajar un chispito allá, a pesar de que algunos sugieren que eso es una práctica común y corriente, por ejemplo, a los académicos, que se les da un espacio para que puedan dedicarse a actividades no relacionadas a su labor docente. Pero la realidad del caso es que el consenso es prácticamente absoluto, total, a los efectos de que la función del legislador es una función a tiempo completo y que no se deben reducir todo el espacio, todos los espacios, todos los huecos, todos los vacíos que en una u otra forma pudiesen sugerir o invitar a que el legislador se acerque, se deje tentar por circunstancias propias de la actividad privada. Así, mi amigo, que ahí básicamente les he resumido lo que ha estado ocurriendo con los 4 puntos, estos que forman parte de la propaganda, de la propuesta de una reforma legislativa. Pero eso no ha sido el único caso, eso no se ha quedado ahí, que es la otra parte maravillosa de todo este proceso. Todo el mundo entiende, o sea, todos los que comparecieron allí, entiende que esos 4 puntos no son una reforma legislativa, ni abarcadora ni de avanzada. Y entienden que hay unos problemas mayores que tienen que estudiarse y que necesariamente hay que tomar la oportunidad para atenderlos. Algunas de las propuestas que se están mencionando. Número 1, un código de ética por ley para ambos cuerpos. ¿Ok? En estos momentos hay una referencia en la ley de ética de que cada Cámara, a base de del fundamento constitucional de ser el único juez de la capacidad legal y de las actas, etcétera, y de escrutinio de los legisladores, pues que podemos ser capaces de establecer unos criterios
que formen el código de ética y que sean de aplicación a cualquier legislador, a cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, no necesariamente justificándose esta dicotomía que trata de hacerse entre un código de la Cámara y un código del Senado. Obviamente, ahí con mucho cuidado, porque también llega un momento en que todos tenemos que estar conscientes de que son principios constitucionales importantes. Ahí, en el diseño de un solo código de ética, pues entrarían en juego también entonces, posteriormente al diseño, y ha habido diferentes propuestas, ha habido propuestas de crear, que es muy interesante la propuesta, un filtro a base del código de ética, que va a servir para poder determinar si en realidad hay unos hechos o una conducta o unas expresiones por parte de un legislador que amerite evaluarse a la luz de los principios éticos que deben reglamentar la posición del legislador. Y así vienen propuestas a los efectos de que ese primer filtro debe incluir participación ciudadana o participación de otras clases de manera que haya una transparencia. Obviamente nosotros somos de la teoría de que llega un momento donde entonces sí tienes que ceder a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no puede entregar su poder de ser el único juez de la capacidad legal de sus miembros. Y en ese sentido, siempre la Asamblea Legislativa, y no terceros, no ciudadanos, no nadie, es a quien le va a corresponder tomar la acción disciplinaria que estime propia y conveniente a base de un desfile de pruebas. Esa primera fase que estamos hablando nosotros es una fase comunitaria, o sea, principios para cada uno. Y es posible que cada cuerpo individualmente quisiera elaborarlos en términos de proscribir o de definir conducta. Pero no hay duda alguna de que todo el mundo está de acuerdo con que es necesario el fortalecimiento vía código de ética de todas aquellas situaciones que ayudan a evitar la tentación de la corrupción. Así que en ese sentido estamos claros de que me hace una señal Natalia acá y no entiendo, pero para adelante. Sí, yo sé lo que me dice Natalia. La cosa es que se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Les decía, mis amigos, que han surgido también un gran movimiento a los efectos del fortalecimiento de la capacidad de la Asamblea Legislativa para poder generar sus propios estudios y todo aquello que se hace necesario para cumplir a cabalidad con la función fiscalizadora de la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, hoy, por ejemplo, la Oficina de Servicios Legislativos fue objeto de mucha crítica. Conforme a los estudiosos, conforme a los observadores del proceso, la Oficina de Servicios Legislativos perdió todo su norte. Jamás ni nunca fue concebida como lo que es. Y hoy decía el profesor, el ex juez Rafael Alonso, que dirigió dicha oficina, de la importancia que consistía el volver a reconstruirla, al punto de poder volver a crear una clase profesional capacitada en el proceso legislativo, desde asesores hasta técnicos, seleccionados fuera de líneas partidistas y sola y única y exclusivamente a base de unas exigencias arduas, fuertes, de capacidad profesional. Y en ese sentido visualiza el juez Alonso de la posibilidad de que podamos volver a tener un grupo de trabajo que va a estar al servicio del legislador, no importa de qué partido político, con trabajo importante de calidad, de impacto y de discreción, total discreción, de manera que se establezca una relación supraprivilegiada. El juez Alonso dice que esa naturaleza privilegiada de la relación entre empleados del organismo investigador pensante de la Asamblea Legislativa y los legisladores
el juez Alonso lo ubica sobre base de tres privilegios. Y dice que es algo más que el privilegio abogado-cliente, que es algo más que el privilegio de confesor y confesado, que es algo más que un privilegio de médico-paciente, para entender la importancia y la mística que hay que volver a injertar en la función legislativa, de manera de fortalecer la capacidad de que se comience a verdaderamente sentirse un cambio drástico en términos de la calidad de la información y de la calidad de la legislación que se produce en la Asamblea Legislativa. Todos los deponentes, aliados, enemigos, aliados a veces, enemigos a veces, todos sin ninguna excepción han reconocido la importancia de fortalecer al legislador, porque el legislador no tiene que ser especialista. Estamos equivocados, estamos muy equivocados, y tenemos que tener en mente que las limitaciones o los requisitos constitucionales para ser legislador, y aquí lo hemos discutido, son tan mínimos porque están predicados en ese concepto de la aspiración del ciudadano de ser legislador y de representar a sus contrapartes, a sus compueblanos, a sus conciudadanos. Principios que están enmarcados desde la Revolución Francesa y después con la misma organización de la nación de los Estados Unidos, y con ella este sistema tan interesante creado por los padres de la Constitución americana y los federalistas, que es la Constitución, que es el sistema republicano con 3 ramas de gobierno. Así que en ese sentido vemos también que nace toda una fuerza, una gravedad que impulsa el que se empiecen a levantar una serie de interrogantes sobre la necesidad de crear nuevos recursos que van a permitir el balance constitucional se consolide, que tengamos, pero no se queda ahí. La gente ha traído propuestas que incluso son propuestas de orden constitucional, y hoy, miren, muy interesante, y tengo que decírselo, muy interesante, porque yo le estoy dando un seguimiento con ciertas reservas, ¿no? Yo las he expresado aquí. Yo tengo ciertas reservas con algunos experimentos de participación, y las reservas estriban en que se dan enmarcados en todo menos en una realidad constitucional y en una realidad política. Pues miren, hoy Agenda Ciudadana fue uno de los grupos que interesantemente propuso de que no podíamos hablar de reforma de la rama legislativa, sino que más bien es necesario hablar de una reforma gubernamental total de las 3 ramas de gobierno. Podemos diferir en los mecanismos que ellos establecen, que son los únicamente verdaderamente válidos para uno poder afirmar de que hay una participación efectiva, o sea que hay una nueva gobernanza en el país. Mas, sin embargo, independientemente de eso, estamos de acuerdo con que desde que la situación del país posiblemente amerita una revisión más abarcadora, no solamente de unos aspectos mínimos del proceso legislativo, sino de muchos aspectos del proceso legislativo y de más aspectos todavía relacionados con la rama ejecutiva y con la rama judicial. Y uno de los puntos interesantes que traen a colación sobre el tema, sobre ese tema en particular, no es solo la manera efectiva en que la ciudadanía pueda participar del proceso de formulación de política pública, sino también nos están diciendo, ya es tiempo. ¿Por qué le vas a rebajar el sueldo a uno y no le vas a rebajar el sueldo a otros? ¿Por qué no somos capaces de poder establecer ciertos criterios económicos que nos permitan establecer unas tablas de compensación adecuadas? Finalmente, amigos, el issue no está totalmente discutido o resuelto, quiero decir.
Yo creo que se ha adelantado muchísimo, se está inventariando toda esta serie de temas relacionados con la función legislativa que van a resultar muy interesantes, pero lo que sí es importante para todos nosotros y para el pueblo de Puerto Rico es que por primera vez nos estamos sentando todos a hablar con los pies en la tierra. Y no estamos hablando de cosas inventadas, no estamos hablando de eslogan de campaña, no estamos hablando de promesas que posiblemente se formulan en un momento donde no se tiene no se tienen todos los elementos necesarios, e incluso en propuestas que en ocasiones son un poco miopes, a cuál es el andamiaje constitucional que por ley y por constitución prevalece en Puerto Rico, porque recuerden muy bien, no solamente la constitución nuestra dice que es forma republicana de gobierno, sino que la ley 600 que nos autorizó y que adoptó esa constitución también nos advierte a nosotros de que no podemos enmendar la constitución de forma alguna de que altere el sistema republicano de gobierno. Y ahí es que surgen pues toda una serie de preguntas inmediatas y preguntas futuras de cómo vamos a bregar con esta cosa de una reforma más abarcadora, o como algunos le llaman, una reforma de avanzada. Yo creo que ha sido un éxito rotundo. La gente habla de que no ha ido mucha gente y hoy se empezó, dicho sea de paso, Alianza Ciudadana fue uno de los que lo planteó. Estaremos bregando con algo que en realidad le interesa a la gente. Está la gente verdaderamente preocupada. Está la gente verdaderamente pensando de que estas cosas cosméticas van a resolver los problemas fundamentales del país. ¿Serán estos los mecanismos necesarios para aquello que la gente reclama y que todo el mundo acepta que es casi todo percepción de legislación de menor calidad, de mucha legislación, de una manera restringida o deficiente del ejercicio de las facultades constitucionales, en fin, de todos los cuestionamientos? Y se preguntaban hoy algunas personas, el hecho de que no esté lleno de público todas estas vistas, ¿será que la gente en realidad no les importa? Otra cosa que queda establecido, particularmente corroborado, y eso yo lo había compartido con ustedes aquí hace mucho tiempo. Y lo que quiero decir es que aquí lo hemos dicho primero, en la previa. Todo lo que está ocurriendo, busquen ustedes los programas viejos, accedan a ellos para que ustedes vean que lo hemos venido discutiendo aquí. Vuelve a conceptualizarse y de esta manera fortalecido con una opinión importante, que fue la opinión de la doctora Marcia Rivera Hernández. Pues queda claramente establecido de que la situación de crisis social y crisis económica, la necesidad, el estado de emergencia repercute negativamente sobre la percepción que se tiene de la Asamblea Legislativa. Y ello claramente, por razón de que la Asamblea Legislativa es el cuerpo o la rama judicial o el componente de gobierno más representativo de todos los ciudadanos, porque los que están en la Asamblea Legislativa son los ciudadanos representados por sus pares. Y en ese sentido se desarrolla cierta apatía, cierta rabia, cierto coraje que se canaliza a través del organismo más cercano al hombre y a la mujer. Y el organismo público más cercano al hombre y a la mujer puertorriqueña es el legislativo. Y ahí de toda esta preocupación. Pero entonces nos podemos ir a evaluarlos uno a uno, individualmente, y ya
vamos a ver entonces cómo la curva fluctúa. Mientras que la institución está en el piso en términos de la percepción pública, no así necesariamente está la opinión sobre los legisladores individualmente. Yo creo que les he hecho un buen resumen de lo que está ocurriendo. Vienen días muy, muy trabajosos porque ahora, terminada esta primera fase, que era la fase que pretende, y así el entendimiento político así lo ha dejado ver, es la primera fase esta de bregar con los 4 puntos que verdaderamente causaron innecesariamente, no innecesariamente, pero por razones que no viene al caso ahora discutir, pues son los 4 puntos de la promesa política, de plataforma política del Partido Popular, que generaron todo el inicio de esta discusión. En el Senado de Puerto Rico, obviamente, van a haber sorpresas, te lo quiero decir. Van a haber sorpresas, posiblemente haya impases, pero me parece, y tengo que decirlo sin temor a equivocarme, y tengo que decirlo bajo criterios de responsabilidad profesional y académica, de que en el Senado se ha hecho, evidentemente, un trabajo de primer orden, más completo y más dirigido a evitar caer en lo que pudiese considerarse como un intercambio breve, simple y sencillamente con el objetivo de salir de un problema. No es un problema político, no es un problema político, es un problema real, es un problema de infraestructura, es un problema de nuestro sistema y consiste en que ha llegado el momento en que nos sentemos un poco calmados, sosegados, a estudiar en profundidad toda esta compleja situación que representa ejercer la función pública. Amigos y amigas, yo creo que he llegado básicamente a mi tiempo. Dije que iba a ser 45 minutos y ya vamos por 55, pero de todas maneras creo que hemos hecho un buen resumen. Los invito entonces a esperar lo que está por delante. El miércoles que viene yo espero poder, si es que no sé si vamos a tener un receso de Semana Santa. Yo hubiese preferido poderme esconder en alguna playa y descansar, pero no sé si eso va a ser posible. De todas maneras, vamos a estar pendientes a Bonita Radio, y si es posible, pues ya el miércoles que viene yo trataría de venir con ustedes con más detalles y posiblemente con un listado más preciso de lo que pudiesen ser los cambios. Amigas y amigos, en la Asamblea Legislativa hay bandera roja, hay emergencia, hay aviso de tsunami. Está todo el mundo trabajando a todo lo que da, a todo vapor, en la aprobación de la legislación para conjurar el problema del déficit en los sistemas de retiros del gobierno. Le pido a los amigos que, por ser un tema tan complicado, muchos piensan de que de primera manera, como si fuera una tragedia. Hoy yo me encontraba a unos jubilados en la Asamblea Legislativa que venían con el proyecto y me estaban mostrando a mí, diciéndome, no es como están diciendo que es, licenciado, fíjese, aquí me baja uno pero me sube el otro, etcétera, etcétera. Bueno, así las cosas, les quiero decir de que hay rumores en el Senado de Puerto Rico a los efectos de que tanto la Cámara como en el Senado se proyecta a nivel de comisión el proponer enmiendas a la propuesta del gobernador. Yo les quiero decir a ustedes que mi impresión es que todas esas propuestas van a quedar en nada y que finalmente se va a aprobar lo que el gobernador ha pedido, con excepción de aquella partida relacionada con la contribución al plan médico, que sí me consta que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios por restaurarle ese beneficio a los jubilados. Pero esencialmente, amigas y amigos, vamos a tener que esperar a que se apruebe, o debemos partir de la premisa de que se va a aprobar la propuesta original del gobernador García Padilla.
seguimos el miércoles que viene, no solamente con retiro, sino seguimos el miércoles que viene con la situación fiscal, el IBU y la propuesta que tenga el gobierno para enfrentar esta gran crisis económica y la ausencia extraordinaria de recursos fiscales. Este ha sido José Ariel Nazario con ustedes en la previa por Bonita Radio. Buenas tardes. Bonita Radio. Síguenos en newspeak.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.